La semana pasada comenzamos a ver que el vivir de Noé y su familia después del diluvio y fuera del arca en una nueva tierra, eso significaba una vida en resurrección. Recuerdan que el arca era un tipo de Cristo, y eso significa a Cristo en resurrección, quien pasó por la muerte. Así que en Cristo, quien es la vida de resurrección y el poder, pasamos por las aguas de la muerte y somos introducidos a una esfera de resurrección. Y comenzamos a tener, después de nuestro bautismo en Cristo y en su muerte, y en el cuerpo de Cristo, comenzamos a tener una vida en resurrección. Por un lado, esta vida en resurrección nos capacita y aún nos motiva a vivir la vida de iglesia. Así es que la semana pasada consideramos la vida en resurrección, parte 1, una semilla de la vida de iglesia. Y consideramos la figura, el cuadro y la realidad neotestamentaria, enfatizando el testimonio del Evangelio de Juan, que Cristo es la resurrección, y aplicándose a sí mismo como la resurrección y cambiando agua en vino, y cambiando la muerte a la vida, para la edificación del cuerpo místico de Cristo. Y ahora vamos a ver al vivir de Noé y su familia como una vida en resurrección, pero desde una perspectiva ligeramente distinta. Y llamamos esto una sombra del reino. Vamos a ver que con Noé Dios estableció un gobierno humano. El gobierno del hombre sobre el hombre ahora existe por primera vez. Y esto todavía no es el reino de Dios. En realidad es un gobierno humano, pero esto es una sombra de lo que va a venir, que es el reino eterno de Dios. Yo les ruego, si es que recuerdan de la reunión de la semana pasada, de nuestro disfrute, de nuestros himnos que cantamos, qué cambio ha producido desde que Jesús cambió nuestra agua en vino, que ya no tratamos de repetir, nunca tenemos que repetir de una forma rutinaria, sino más bien esta noche tenemos que estar muy calmados, ejercitados en nuestro espíritu, ejercitados en nuestro corazón y nuestra mente, y debemos presentar, para que podamos ver algunos, aún de una manera completa, una enseñanza de las Escrituras acerca del reino de Dios. Y es por eso que, además del bosquejo, les hemos proveído extractos del hermano Nee, de un libro muy importante que se llama Autoridad y Sumisión. No vamos a leerlos estos durante la reunión, sino que vamos a acabar el bosquejo y vamos a permitir que el Espíritu tenga la libertad para responder a nuestra oración y nuestro profetizar. Así que no tengo ninguna carga de tratar de presentarles un elemento de excitamiento o aún de inspiración en esta reunión.
Si el Espíritu fluye así, ¿qué somos nosotros pues para resistirlo o para apagarlo? Pero debemos ser como los discípulos, en el sentido positivo, en Lucas 24, y experimentar las tres clases de apertura que se mencionan en ese capítulo del Evangelio de Lucas. Primeramente, el Señor abre las Escrituras, y finalmente los dos pueden testificar que nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras Él le abría las Escrituras. Necesitamos las Escrituras, que las Escrituras nos sean abiertas. No debemos presumir que nosotros con nuestra inteligencia natural y nuestro entendimiento, mucho menos pudiésemos abrir la palabra de Dios. Necesitamos la revelación de Cristo aquí, en este momento, para abrir las Escrituras. Y también esos dos discípulos invitaron al Señor a que se quedase con ellos en algún sitio, una clase de hotel, y se sentaron a la mesa, y él tomó el pan y lo partió, y sus ojos fueron abiertos, y lo vieron. Entonces, primeramente las Escrituras fueron abiertas, y después los ojos de ellos fueron abiertos para que pudiesen ver al Señor. Y después regresaron donde estaban los otros, y súbitamente, sin esperarlo, el Señor se manifestó a ellos y les habló, y le demostró que Él no era un fantasma, sino que tenía un cuerpo de carne y sangre y huesos, y que también era el Espíritu vivificante. Y entonces abrió sus mentes para que pudiesen entender las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y según Mateo 11, en principio, el Señor esconde la revelación del Padre en su economía, y el Padre esconde la revelación acerca del Hijo de aquellos que son sabios e inteligentes en sí mismos. Pero le es revelado a los bebés, aquellos que son simples, los que pueden entender un nuevo pensamiento. Acuérdense que acerca del reino de Dios, el Señor Jesús mismo dijo: si es que no llegáis a ser como pequeños niños, no hay manera de que ustedes puedan entrar en el reino. Así es que es nuestra responsabilidad determinar si es que vamos a ejercitar nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, en nuestro punto de vista. Yo, francamente, encuentro que esa confianza propia entre los hermanos son algo que atemoriza, porque el Señor, como el Espíritu, no tiene una entrada. Y el Señor hoy en día quiere enseñarnos acerca del reino. Él quiere abrir las Escrituras, quiere abrir nuestros ojos y abrir nuestra mente, nuestro entendimiento. Y Él nos ha provisto un bosquejo en 3 secciones. Y cuidadosamente necesitamos hacer y en forma paciente y tranquila, pero con mucho ejercicio de lo que cuando estamos excitados, para poder ver todos los puntos y leer varios versículos con la esperanza de que lo tomemos a nuestro corazón y con un espíritu
de oración, porque el Señor nos ha instruido que busquemos primero el reino. Buscad primero el reino del Padre y su justicia. Y por la misericordia del Señor y por su gracia, esta noche, como vuestro hermano y un esclavo del Señor que los está sirviendo, mi ser está puesto en el reino del Padre. Y por el tiempo que queda en este mensaje, nada más me interesa, ni nadie más interesa, sino el reino de Dios y el Cristo de Dios para la economía de Dios. Así es que como aquellos que estamos dispuestos a recibir la misericordia, para humillarnos o ser humillados para llegar a ser como niños pequeños, admitamos pues que necesitamos el cuadro. Los cuadros en el Antiguo Testamento, y tal vez digamos que en el Nuevo Testamento da la definición que son como las explicaciones que están debajo del cuadro. Y cuando vemos el cuadro con la explicación debajo de ella, tenemos la posibilidad de poder que nuestras escrituras sean abiertas, que nuestra mente sea abierta, nuestros oídos sean abiertos para ver el reino de Dios. El Señor dijo en Juan, capítulo 3, que si una persona no nace de nuevo o nace de arriba, él no puede ver el reino de Dios. Tal vez esté alrededor de él, pero por la vida natural humana, nosotros no podemos ver. Tenemos que recibir la vida del reino al nacer de Dios, y entonces podemos ver, oh, he aquí, podemos reconocerlo, podemos apreciar y podemos entender el reino. El Señor dijo también que si es que uno no ha nacido de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Tenemos que tener el aspecto negativo de ser terminado en el bautismo, rechazando todo lo que sea viejo y de la antigua dispensación, y nacer del Espíritu para tener la vida de Dios, cuya vida es la vida del reino de Dios. Y entonces vamos a poder ver, vamos a desear, vamos a vivir dentro de esta vida, y nosotros vamos a pelear por el reino de Dios. La primera sección del bosquejo se basa en el cuadro o la tipología o la sombra que está aquí. Número Romanos 1 dice, Noé y su familia llevaron una vida en resurrección. Y esta vida en resurrección era una sombra del reino. Los versículos del capítulo 8 nos muestran la resurrección, porque el arca descansó en un monte, que representa la resurrección. Y hay varias. Salió del arca, que representa también que al pueblo en resurrección, en una esfera en resurrección, que viven una vida en resurrección. Esto nos trae al capítulo 9. Y el versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto nos trae de regreso al capítulo 1 de Génesis. La humanidad que fue hecha en la imagen de Dios y quien tuvo el dominio para representarlo,
Dios los bendijo. Así que lo primero que necesitamos ahora, aquí, en este momento, es que Dios nos bendiga. Oh Señor, bendice a tu recobro. Bendice a los santos que te buscan. Y después, en el versículo 6, Dios establece el gobierno humano en la siguiente manera. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Antes de esto, no había gobierno humano de ninguna clase en la tierra. En el huerto, antes de la caída, el hombre y la mujer, ellos vivieron por su intuición en comunión con Dios. Ellos cayeron, su conciencia fue activada y la función funcionaba según el bien y el mal. Y por un largo tiempo, la humanidad supuestamente estaba viviendo según su conciencia. Y nadie ajustaba o tenía autoridad sobre otra persona. Había el ejercicio de poder brutal, de fuerza, de violencia, pero eso no es gobierno, eso es bestialidad. Pero el resultado de eso fue que la iniquidad y el caos y el hombre llegó a ser carne. Así es que Dios tuvo otro comienzo con Noé y su familia en resurrección. Él instituyó el gobierno y designó a Noé como la autoridad deputada de Dios. Y si era necesario, esta autoridad delegada podía ejecutar la pena de muerte, porque dice que el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No en forma representativa, sino como un hecho de justicia, un acto de justicia. Me voy a poner, no estoy metiéndome en nada de lo político, pero ustedes imagínense cómo la gente se sentiría en temor si es que después de un asesinato que fue puesto y fue convencido y ejecutado al día siguiente, si fuera juzgado y ejecutado al día siguiente, el pueblo temería a Dios y temería al gobierno de Dios. Hay un versículo en Eclesiastés que dice que debido a que la justicia no es ejecutada en forma rápida, los corazones de los hijos de los hombres están completamente en ellos puesto para hacer el mal. Pero debido a la injusticia y a los actos injustos en el sistema criminal y en el gobierno humano, no tenemos eso. Uno de nuestros jóvenes, un hermano joven que estaba entrando a la escuela secundaria, fue asesinado hace 24 años. Y su asesinato, el asesino, todavía vive en San Quintín. Así que el gobierno de Dios está burlado. Pero un reino viene, un reino de justicia que finalmente va a ser traído por la iglesia a la tierra. Y ese reino es una sombra y Noé es una sombra de esto. A Noé, quien después de la inundación era la cabeza del nuevo linaje, era la autoridad delegada por Dios. Esto era una sombra del reino de Dios, cuya realidad se halla en la vida de iglesia y cuya manifestación será el reino milenario. Vamos a ver esto en la próxima sección del bosquejo. B. La acción de regir entre los hombres con la autoridad conferida por Dios en la nueva tierra representa el reinado que tendrá lugar en el reino de Dios en la vida de resurrección.
Tenemos que darnos cuenta que el problema que con el que se encara Dios en el universo, debido a la rebelión de Satanás y la caída del hombre, no es solamente un asunto de tiempo, sino de cuándo, sino más bien es un asunto de espacio. Este es dónde. Por esta razón, el Señor nos encargó que orásemos, que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, como se hace en los cielos. Este es un asunto de la dimensión o el espacio. Ahora, la voluntad de Dios en estos días en los cielos se hace sin reservas, pero hay una resistencia tremenda para hacer la voluntad del Padre en la tierra. Así es que para ser por el reino, es ser para que la autoridad delegada de Dios sea hecha sobre la tierra, para que la voluntad de Dios sea hecha sin frustraciones. Con respecto al gobierno divino, Noé fue un buen ejemplo. Tenemos que ver esto por qué. Aquí están las escrituras, tienen que abrirlas aquí, y nuestros ojos tienen que estar abiertos, y nuestras mentes tienen que estar abiertas. Estamos todavía en el capítulo 9 de Génesis, y en el versículo 18 y los siguientes vemos que la autoridad delegada cometió un error y tuvo un fracaso. El versículo 20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Así que cometió un error y tuvo un fracaso, pero él no dejó de ser la autoridad delegada. Y este error y este fracaso llegó a ser una prueba para el pueblo de la tierra, pese a que era un número pequeño. Y uno de los hijos, Ham, entró a la tienda y vio la situación de su padre. Y fue y le dijo a sus otros hermanos. Y ese hablar fue una manifestación de su rebelión. Él vio, no hizo nada para cubrirlo, sino que habló. Ni siquiera quiero especular qué es lo que dijo. Pero los otros dos hijos, después que recibieron el reporte, tomaron ropa sobre sus propios hombros y, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Este es en el versículo 23. Y dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Esta noche, Cam tiene muchos, con mucho hablar rebelde, que hablan de este lugar o de aquella persona, sin vergüenza y en forma inicua. Pero no tenemos cuartel general, no tenemos control. ¿Quién puede hacer policía del Internet? ¿Quién puede dejar que Cam cese de poner todos estos comentarios? Y el versículo 23 dice: y Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros,
y así no vieron la desnudez de su padre. Pero los seres humanos rebeldes les gusta ver y hablar, ver y decir, contarlo, especialmente las debilidades, los fracasos, los errores, sean reales o imaginarios, de aquellos que representan a Dios. Y el versículo 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ahora venimos al punto crucial. Vamos a leer este punto C, y después vamos a tratar de abrir esto. Aún así representó a Dios con denuedo al hablar con autoridad gubernamental. Y pese a que cometió un error y sufrió un fracaso, aún así representó a Dios con su autoridad gubernamental. Cuando Noé se despertó y se dio cuenta de su situación, ciertamente se sintió avergonzado, se sintió lleno de vergüenza, expuesto. Y según nuestra psicología natural, la cosa más fácil es llamar a los hijos y decirles, yo no soy mejor que ustedes, yo soy igual que ustedes, yo he tenido este fracaso, yo no puedo ser el padre más, ya no puedo ser la autoridad delegada ya más, me siento tan mal. Pero Noé no tuvo esa opción. Él tenía una responsabilidad con Dios. Tenía la responsabilidad del gobierno de Dios. Se le requería por el gobierno de Dios que encarara esa situación. Y no importa cómo se sentía acerca de sí mismo, y qué fácil le hubiese sido que él se hubiese rebajado, pero él habló en forma gubernativa. Y uno de esos, los descendientes de Cam, recibieron una maldición. Y el otro partido, sus otros dos hijos, recibieron una bendición. El asunto del gobierno de Dios es un asunto decisivo. Vas a ser bendecido o maldecido. Depende de tu actitud. Dependiendo de tu respuesta a los errores. Aunque parece que algunos que eran errores no son errores. O fracasos, sean verdaderos o imaginarios. La rebelión en nuestra carne va a surgir en forma muy fuerte cuando un representante de Dios ha tenido un fracaso o una falla. Pero Noé es un buen ejemplo de un hombre que representaba a Dios, que no se puso al lado de sus sentimientos. Todavía sigue siendo el padre, sigo siendo la autoridad delegada, no estoy ejercitando autoridad de una forma abusiva, pero Dios me ha delegado a mí y tengo que hablar y voy a hablar de esta situación. Y él lo hizo. Nosotros no sabemos, por supuesto, cuánto tiempo cuánto va a durar hasta que ustedes reciban al Señor o Él regrese. ¿Cuánto vamos a durar aquí? Pero tal vez ustedes reciban misericordia para que ustedes nunca sean un Cam, sino que sean uno de los otros hijos. Pero tal vez sea que haya un requisito puesto sobre ustedes no debido a ti, sino los arreglos de Dios en su economía, que no puedes elegir, así que debes hablar y debes ministrar, debes presentar la palabra, debes enseñar la verdad, debes representar al Señor. Y no importa cuál sea tu situación personal, el gobierno de Dios te necesita y requiere de ti que tú seas fiel y que tú seas fuerte.
Esto es en el lado positivo. Este es Noé en el lado positivo. Pero también nos muestra un lado negativo, que Satanás usurpó al hombre para mal usar la autoridad de Dios sobre otros, para formar las naciones, el punto D. Así que tienes aquí que los gobiernos han sido establecidos, el hombre rige sobre el hombre. Así que una persona poderosa, una persona capaz, tal como Nimrod, un poderoso cazador, capaz de subyugarte a ti, más fuerte en el alma que tú, capaz de conquistarte y cazarte, y para subyugarte. Así que Nimrod es la primera figura del anticristo en la Biblia. Y el capítulo 10, 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Pero ninguno de estos era por Dios, para Dios. Satanás usurpó al hombre para mal usar la autoridad dada por Dios. Y esta es la situación triste y patética de la tierra hoy en día en la esfera política, en la esfera religiosa, porque hay sistemas de autoridad establecidos por Dios, pero Satanás ha instigado al hombre para mal usar esta autoridad dada por Dios para edificar un reino para sí mismos. Y es por eso que les estoy dando estos extractos del hermano Ni. Y esto es la razón por la cual vamos a ver a su tiempo, créanme, vamos a llegar ahí, que hay tiempo para permanecer allí. Vamos a considerar no solamente o principalmente la pregunta de la rebelión, sino vamos a considerar quién puede representar a Dios. ¿Quién puede ser una autoridad delegada? ¿Qué clase de persona en resurrección puede ser confiada por Dios para ejecutar autoridad a nombre de Dios? Debe ser haber tal persona. No solamente apóstoles, colaboradores, ancianos, solo hombres van a ser correyes con Cristo. ¿No creó la raza humana hombre y mujer y no les dio a ellos autoridad? Tal vez tú no tengas la posición, hermanas, de ancianos o de alguna otra posición, pero en la realidad del reino, ustedes están siendo entrenadas para el reinado. Y los vencedores, que todos van a ser hijos de Dios, no van a ser dados en matrimonio en el reino. Van a venir aquellos que son hermanos y hermanas hoy en día. Y en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, vamos a reinar por los siglos de los siglos. Así que esto es algo para todos nosotros. Aprender una lección fundamental acerca del reino de Dios. Ahora vamos a la segunda sección. Y comienza de esta manera. Número Romanos 2. El Nuevo Testamento es un libro acerca del reino de Dios. El Nuevo Testamento en su totalidad trata sobre el reino. Así que en Mateo 1, la cronología está al revés. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David primero? Rey, porque era rey, él es el rey. Y todo el resto del Nuevo Testamento tenemos esta línea maravillosa del reino hasta que es cosechada con la ciudad de Dios.
el reino de Dios, la nueva Jerusalén. Pero antes de avanzar por los puntos, quisiera darle una definición general de lo que es el reino. Me ayudó mucho ver en el estudio Vida de Marcos, y es algo que nos ilumina mucho. Así que voy a dar una definición general de lo que es el reino. Una definición genérica del reino. Y escuchen esto. Un reino es una esfera donde una persona hace lo que él desea hacer. Eso es un reino. Así es que, si alguien quiere un reino personal, puede ser su carro, mientras está manejando, o su cuarto en su casa. Es una esfera donde él hace lo que él desea. Y el impulso de tener un reino está en todos nosotros. El motivo está ahí porque fuimos creados por Dios para reinar. Y el impulso está ahí porque hemos sido corrompidos por Satanás y hemos sido utilizados por él. Así que para que una persona tenga su propio reino, quiere decir que él tiene una esfera donde él puede trabajar para lograr sus metas o cumplir sus planes. Ese es un reino. ¿Creen que nunca ha habido un colaborador en el recobro del Señor que no deseó tener una esfera donde que puede hacer lo que él quisiera? ¿Creen ustedes que esta lucha nos ha pasado o está pasándonos a nosotros esta noche? Ciertamente que no. Un reino personal es una esfera donde uno trabaja para lograr sus propias metas o para cumplir sus propios planes. Así que un reino es una esfera donde una persona cumple algo, logra algo. Así es que, en cierta forma, todos en la tierra desean un reino. Yo quiero espacio, yo quiero territorio, donde yo estoy a cargo y yo hago lo que yo quiero, donde yo logro mis metas y yo cumplo mis planes. Y detrás de eso está Satanás, que tiene un reino donde él quiere hacer lo que le da la gana. Y él está trabajando de una forma muy activa y agresiva para alcanzar su meta y cumplir su plan. Y encima de esto tenemos a Dios, quien desea una esfera, un lugar donde su voluntad se haga sin ningún impedimento. El reino de Dios es donde la voluntad de Dios se logra de una manera sin que nadie lo impida. Por eso cantamos el himno 942 en inglés. Que el 394, creo. ¿Cuánto puede Dios cumplir de una manera en nuestra mente, sin interrupciones? A veces estamos llenos de correos electrónicos, de las mentes naturales de los hombres. Mentes que no tienen reglas. Pensamientos insumisos. Externamente, tal vez yo no puedo tener este temor, pero mi ser interno, mi corazón, mi mente, esto es mío, esto es donde yo rijo. Así que el reino debe entrar en nosotros y tenemos que nacer de Dios en nuestro espíritu y Él tiene que esparcirse en nosotros para que haya un reino en nuestro ser donde Dios pueda hacer cualquier cosa que Él desee.
Finalmente, todos van a crecer. No es lo que tú desees, no es lo que tus padres desean, no es lo que la voluntad de otros sea, sino lo que Dios tenga la voluntad de hacer. Esto es el reino. Y ahora, con esto en mente, podemos regresar al bosquejo y ver que hay un desarrollo del punto A hasta la letra L. Me doy cuenta que no es posible. Vamos a necesitar 2 términos de ministerio de miércoles para desarrollar todos los puntos en detalle. No es posible hacer eso. Pero a veces, para beneficio, es benéfico ver todo el panorama completo. Así que si tienes una mente que le gusta los detalles, eso es muy bueno en ver los detalles. Ejerciten su ser en su mente renovada para ser agrandados, para tener un panorama completo y ver un cuadro entero. Los detalles sí importan, porque Dios es un Dios de detalles. Pero lo que vamos a ver en esta sección del bosquejo es el reino que está siendo establecido en 3 etapas. Primeramente, lo establece en la persona del Señor Jesús. Cuando Él vino a la tierra, trajo el reino a la tierra, y Él fue obediente hasta la muerte. Él aprendió la obediencia por las cosas que Él sufrió. No habló sus propias palabras, no hizo su propia obra, no enseñó su propia doctrina, no vino en su propio nombre, no buscó su propia voluntad, no buscó su propia gloria. Él obedeció hasta la muerte, y esa es la muerte de cruz. Así que donde Él estaba, el reino de Dios estaba. Por esta razón, en Lucas 17, les dice a los fariseos, no esperen que el reino venga con señales de observación. El reino de Dios está en medio de vosotros. Este es un comienzo maravilloso, pero la meta es para que el reino, que es el Rey Jesús, llegue a ser el reino de toda la tierra. Yo hablo de la tierra física, la tierra actual, pero hay un paso intermedio. El reino que está en Jesús debe llegar a ser el reino en la iglesia. Y es allí donde está la batalla. Vamos a ver que la vida de iglesia es la vida del reino. Practicar la vida de la iglesia es practicar la vida del reino. Y es por el evangelio del reino que nosotros somos traídos al arrepentimiento por la fe y nacemos de Dios y entramos en el reino. Y entonces allí vivimos la vida de iglesia. Esta es la batalla hoy en día. La batalla está precisamente en este punto. Y solamente el Señor soberano conoce cuántos de las iglesias locales en la tierra son su reino, en su realidad y en la práctica. Estoy hablando en principio. Así que no se atreven a juzgar mi mente y corazón y motivos e intenciones. El Señor soberano tiene un reino entre todos sus colaboradores hoy en día. Nadie es un Jeroboam, que el reino, temiendo que el reino regrese a la línea de David, así que hace su propio sistema y sus propios sacerdotes y sus propias fiestas, motivado por el deseo de tener otro reino.
Es el caso en cada uno de los ancianos y de los que toman la delantera en todas las iglesias que han sido discipulados para estar en el reino de Dios. Nunca han abusado de la autoridad, nunca se han presumido tener autoridad, nunca controlan. Nuestro problema no es primordialmente con el enemigo allá afuera, sino con el adversario dentro, por dentro. Aquel que no va a ser subyugado, que no se va a someter. Y hasta que el reino venga en la iglesia, no puede venir a la tierra. Watchman Nee vio esto como un hombre relativamente joven y lo escribió en su ministerio inicial y sufrió y oró por esto y peleó por esto hasta el final. Él no vivió una vida fácil de iglesia, una vida de iglesia en la que estaba tirado atrás, donde disfrutaba en forma seleccionada ciertos aspectos de la iglesia, sino que sabía que los ojos de Dios están en el reino y su corazón está en el reino, y era orar por el reino para que viniese a la tierra. Él necesita vencedores en las iglesias que van a traer el reino a la tierra. Esta es la batalla. El enemigo destruye el cuerpo de Jesús y al tercer día el Señor resucita el cuerpo místico de Cristo para ser la morada agrandada de Dios. Así que la iglesia es el agrandamiento de Cristo como vida, en su vida. El reino, y escuchen esto, noten esto, el reino es el agrandamiento de Cristo en su administración. Y hay un punto en esto. La piedra que llegó a ser un gran monte. Este es el agrandamiento de Cristo. Así que lo que vamos a tener en la sección 2, al darnos un paseo por estos puntos, es ver un cuadro panorámico que va a desarrollarse de lo que es el reino, lo que no es, el reino que está en Jesús, que el reino está en la iglesia, que lo que el reino será en el milenio y lo que el reino va a ser en la nueva Jerusalén con el cielo nuevo y la nueva tierra. Y algunos de nosotros deben de entrar. Deben ver esto. Y tenemos que orar la oración del reino. Señor, venga tu reino. Yo no estoy aquí para tener una esfera, para hacer lo que me dé la gana en el recobro. No estamos aquí para hacer una obra dentro de la obra del recobro del Señor. Que me salve, que el Señor me salve de ser un Jeroboam. Yo estoy aquí en la vida de iglesia y en resurrección, con todo mi ser enfocado en el reino de Dios. Y me gustaría que mi vivir y mi servicio en mi vida de iglesia sea una contribución para que la balanza gane de traer el reino de Dios en su manifestación gloriosa. Jóvenes, ¿quién es suficientemente radical para hacer esto? No radical de una manera política, sino radical en el sentido de tocar las raíces, los problemas de raíces. Es una guerra de reinos, donde siempre hay una guerra, políticamente, ministerialmente, en la iglesia, entre marido y mujer, en la familia o dentro de ti mismo. Esa es una señal de que los dos reinos están atacándose. Cuando el reino de Dios está establecido, hay paz, justicia, paz y gozo. Aún muchos de nosotros no tenemos mucho gozo, porque mucho de nuestro ser aún está siendo controlado por el yo. Y el yo es una cosa que no tiene gozo, una cosa que no tiene corazón.
Ahora vamos a ver estos. El reino de Dios es la esfera divina en la que Dios lleva a cabo su plan. Es una esfera donde Dios puede ejercer su autoridad a fin de lograr lo que Él desea. Ya les mencioné que ser suficientemente radicales para esto. Y aquí dice, convierte esto en oración. Señor, haz mi ser una esfera divina para que tú lleves a cabo tu plan. Aquí estoy, yo soy uno del cuarto término. Estoy llegando a la mitad de mi cuarto término. ¿Con cuántas opciones al frente mío? ¿Que voy a hacer esto, voy a hacer aquello? Yo no sé lo que debes hacer, pero lo que el Señor desea hacer es que tú presentes tu ser para que tu ser interior sea una esfera donde Él pueda llevar a cabo su plan. Oren y dígale, Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón acerca de mí? ¿No tienes tú una intención acerca de mí como un miembro de tu cuerpo? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Con quién debo casarme? Señor, todo lo que esté en tu corazón acerca de mí, Señor, haz esto para la iglesia como el reino de Dios. Cualquier cosa que sea, hazlo, Señor. Y es una esfera donde Dios puede ejercer su autoridad a fin de lograr lo que desea Él. Dios tiene una intención acerca de todas las iglesias, acerca del ministerio en su recobro, acerca de la obra en su recobro. Yo les aseguro que Dios tiene una intención acerca del entrenamiento de ancianos la próxima semana. Este entrenamiento necesita oraciones desesperadas, oraciones de pelea, oraciones del reino. No es lo que hablan los hermanos que hablan, no es lo que los hombres intentan hacer, sino lo que Dios tiene la intención de hacer. O que este entrenamiento sea una esfera donde Dios quiera hacer lo que Él desea. Que esos 2 días y medio con los hermanos que son considerados como ancianos y responsables, que aquellos sean 2 días y medio en el reino. Que los hermanos son responsables ¿para hacer qué? Para tomar decisiones de sí mismos, para ejercitar su fuerza natural, que Dios lo prohíba. Somos responsables de dar a Dios un camino en todas las iglesias y que sea lo que sea para aquel anciano que no lo haga. Que esta es una advertencia de este hermano, esta es una advertencia de Dios mismo. Ay de vosotros, estamos tocando el gobierno de Dios. Yo les aseguro que hay un Noah hoy en día. Y él es un Noé corporativo. Y tiene la visión, y tiene la carga, y tiene las palabras. B. El reino de Dios denota el gobierno, el reinado de Dios con todas sus bendiciones y deleites. Lucas 12:32 es un versículo de mucho aliento. No temáis, pequeños míos, que es el buen beneplácito del Padre daros el reino. Es muy agradable. No temáis, pequeño rebaño, pero Satanás miente. Estás bajo autoridad. Y eso es porque Él desea mantenerte bajo su mano. Entonces tienes Colosenses 1:13, porque es el reino del Hijo de su amor. Dios se deleita en su Hijo, Dios se deleita en el agrandamiento de su Hijo, en su administración para que sea el reino. Esto es un lugar muy precioso. C. El Señor Jesús, quien era Dios mismo encarnado, vino para instaurar el reino de Dios, es decir, para establecer una esfera en la que Dios pudiera llevar a cabo su propósito mediante el ejercicio de su autoridad. Así es que la palabra que es Dios que vino a ser carne, en Juan 1,
Este Dios hombre nos dice que tenemos que nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer una vez de nuevo para poder ver al reino y nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino. Y en el capítulo 18, él estuvo de pie al frente de una autoridad humana y él se sometió a esa autoridad. Él no peleó contra eso. Y escucha lo que él dijo en Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No es un reino como el Imperio Romano. No es un reino por el cual luchamos. Es un reino que ha sido introducido por la muerte y resurrección del Hijo de Dios, que es una esfera divina y mística, una esfera de las especies divinas, especies de los Dios hombres, donde somos salvados en vida y reinamos en vida. Pero es real, es interno en nuestro ser y es práctico en la iglesia. Y algunos de nosotros van a ser arrebatados y nunca veremos la muerte hasta que el reino sea manifestado en la gloria. Pero aquellos que deben acabar su curso y van al Señor como vencedores, tal vez se levanten como el hijo varón y echen a Satanás de los cielos y sean las primicias y el hijo varón. Y los vencedores tardíos serán el ejército nupcial, la piedra que aplastará toda clase de gobierno humano. Y ellos van a ser eliminados y la piedra va a convertirse en un monte que va a llenar toda la tierra. Pero si tú ves hacia atrás, tal vez tengas más luz. A fin de que aquí haya una piedra corporativa, tiene que haber el ejército. Y para que el Señor pueda tener el ejército, Él debe tener la novia. Y para que el Señor pueda tener la novia, Él debe tener el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es un organismo absolutamente bajo el encabezamiento de Cristo. Así es que, poniéndolo de otra forma, la batalla es por el cuerpo. O decimos, la batalla es por el reino. El resultado es lo mismo. ¿Estamos viviendo bajo el gobierno divino o no? En el Nuevo Testamento el Evangelio es predicado en función del reino. El Evangelio tiene como meta el reino y es proclamado a fin de que los pecadores rebeldes sean salvos, capacitados y equipados para entrar en el reino. Marcos 1:14 habla de que el Evangelio de Dios, y en el versículo 15 del reino de Dios. Arrepentíos por el reino. Mateo 4:17. El Señor repitió las palabras de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos requiere que te arrepientas. Cambia tu modo de pensar. ¿Dónde está tu mente? ¿En qué esfera está tu mente? Debes tener un cambio. El Evangelio es para esto. Nosotros respetamos y honramos la predicación del Evangelio de gracia por los grandes evangelistas y honramos y respetamos la predicación del Evangelio de nuestros hermanos en Cristo, Billy Graham. Pero
Hay algo que le falta en toda la tierra. Es en la predicación del Evangelio. Es el Evangelio del reino. El Señor dijo en Mateo 24:14, este Evangelio del reino debe ser predicado en toda la tierra habitada, y entonces el final va a venir, el fin llegará. Solo aquellos que son del reino, solo aquellos que están en el reino, pueden predicar el Evangelio del reino. Y si ellos son el reino, si ellos están en el reino, un número de ellos van a levantarse y van a salirse del sur de California y se van a ir a quién sabe dónde en la tierra, porque ellos tienen su vida de iglesia en términos de Dios, no los términos propios. No es Cristo y la iglesia en California del Sur, sino es Cristo y la iglesia, la cruz y el reino. Y si el Señor no puede avanzar contigo, va a levantar otro grupo, otra generación. Pero finalmente Él va a tener gente del reino que van a seguir al reino, al Cordero donde quiera que Él vaya. Gente que sea portátil. Y si el Señor no te lleva a ningún sitio y Él te dice que labores aquí, en esta universidad, estás también estás tanto en el avance del Evangelio como aquel que está en Tasmania, Islandia o donde quiera, porque tú estás viviendo bajo el gobierno de la vida divina y tú estás en la realidad del reino. Dejen de medirse a sí mismos por otros. El Señor dijo en Juan 21, le dijo a Pedro que iba a ser martirizado, le dijo a Pedro. Así que vio a Juan atrás de él y le preguntó, ¿y qué tal él? ¿Va a ser también martirizado? Y yo y todo el mundo va a ser martirizado. Esta es mi voluntad para mí, también va a ser la voluntad para todo el mundo. Pedro era tan subjetivo. Yo soy el Señor. Yo soy aquí, y si yo quiero que permanezca hasta que yo venga, así que, ¿qué es eso para ti? ¿O qué es eso a ti? Algunos serán martirizados. Algunos serán hechos mártires por las órdenes de Dios. Y otros van a vivir si es que con esta clase, de esta bendita incertidumbre, no sé cuánto tiempo viviremos. No sé hasta cuándo será. Solamente sé que tengo que vivir en la realidad del reino, momento a momento. Y al final, Juan suspiró su último suspiro. Y ahora él está con Pedro. Y como el hermano Dick diría, en la reunión de oración del paraíso, donde están muchos vencedores. Según Apocalipsis 6, están orando. Tal vez están orando por el reino, tal vez están orando por nosotros. Fueron al Señor en victoria. Míralo desde ese punto de vista. Gloriosa victoria. Van a estar en el Hijo varón. Nuestra situación está pendiente. Estamos en el reino de Dios. El reino eterno de Dios es el aumento de Cristo en cuanto a su administración gubernamental. Creo que ya tocamos esto. Lo vemos con la semilla, la simiente que crece en el reino, y lo vemos en la piedra. El reino de Dios es el Señor Jesús, quien como la semilla de vida que es, se siembra en sus creyentes y se desarrolla en ellos hasta formar una esfera en la cual Dios puede reinar como su reino y en su vida divina. Quiero apelar a mi generación, los que vinieron en los años 60 y 70. No quiero que vayas a algo suave, sino que quiero a que ustedes seguir al Señor de una forma desesperada. ¿Cuánto desarrollo en los últimos 5 años? ¿Cuánto desarrollo? ¿Cuánto crecimiento en tu ser? La simiente no puede permanecer como una semilla, tiene que crecer y desarrollarse para llegar a ser una esfera sobre la cual Dios puede reinar
en vida, en su vida divina. ¿Y qué? El reino de Dios es el resplandor de la realidad del Señor Jesús. Por tanto, estar bajo su resplandor equivale a estar en el reino. El Señor dijo que algunos de ustedes no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios que venga en poder. Y se llevó a 3 de ellos a la cima del monte, y allí fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol. Les dijo, les voy a mostrar el reino. Ustedes van a ver el reino. ¿Ahora quieren ver el reino? El reino soy yo, el Hijo del Hombre, que está resplandeciendo sobre ustedes. Ese es el reino. ¿Algunos de ustedes lo ven? El reino es Jesús, quien resplandece sobre nosotros. Jesús resplandece dentro de nosotros. Ese es el reino. Vivir en el reino es vivir en esta luz bendita. Alabado sea el Señor por el reino de Dios. El reino de Dios denota la esfera, no solo del dominio divino, sino también de la especie divina, donde se hallan todas las cosas divinas. Ese es Juan 3. El Evangelio divino y místico. Dios se hizo hombre a fin de entrar en la especie humana. Y el hombre llega a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, a fin de entrar en la especie divina. Consulten los capítulos en los estudios de cristalización de Juan. El pensamiento va a retar su mente, va a retar todo tu ser hasta lo máximo. El reino de Dios es una esfera de la especie divina. Es una especie que se produce porque Dios se hizo hombre y el hombre llega a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Dios se hizo hombre para entrar a la esfera divina y tenemos que pero no para entrar en la esfera divina, para entrar en las especies divinas. Si hemos de entrar en la esfera divina, la esfera de la especie divina, tenemos que nacer de Dios para poder poseer la vida y la naturaleza divinas. Hoy en día el reino de Dios es la vida de iglesia. Por lo tanto, poner en práctica la vida de iglesia equivale a poner en práctica el reino. Así que no sean seleccionados. A mí me gusta la vida familiar. A mí me gusta Juan 12. Me gusta la casa de Betania. Quiero la fragancia del ungüento. Quiero ser la María que está haciendo estas cosas solamente amando al Señor y ungiéndolo. Me gusta esta vida de iglesia. Oh, no me hables a mí del reino, que eso es muy duro. Esa esfera, oh no, esto no me gusta. Solamente puedo tener la iglesia en mis términos míos. No, tú no puedes. La iglesia es el reino de Dios y no depende de nosotros. Es la casa de Dios. No la diseñamos, no la edificamos por nosotros mismos. Dios es el arquitecto, Dios es el edificador, es la casa de Dios, es el reino de Dios, es la familia de Dios. Dios rige, gobierna en la vida divina. J, la obra de la iglesia consiste en traer el reino de Dios. Esta es la obra. Y también, esa es la guerra. Todos estos versículos también nos hablan de esto. K, el reino produce la iglesia. La iglesia trae el reino. Y el resultado final y máximo será la nueva Jerusalén, la cual será el reino de Dios por la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Uno de los grandes versículos del Nuevo Testamento, vamos a estar en J, es Apocalipsis 11:15. El reino de este mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo. No importa cuál sea la opinión humana, no importa cuál sea la apariencia externa, el reino de Dios, el reinado sobre el mundo, va a pasar por Irán, Irak, va a pasar a Siria, va a llegar al Líbano, va a llegar a Egipto, va a llegar a la China continental, va a llegar al norte de Corea. Está llegando sobre toda la tierra. A través de la iglesia, nosotros o vamos a ser el camino o vamos a ser el muro que impide que el Señor avance. Seamos el camino para que el reino venga.
Esto se debe al ministerio del hermano Watchman Nee, el testimonio de lo que vio y cómo vivió. Aquellos que siempre dan prioridad al reino de Dios, el cual tiene que ver directamente con la voluntad de Dios y su enemigo, son los obreros más útiles en las manos de Dios. Mateo 6:33, buscad el reino primero. 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 25, 21 y 23, porque los que son fieles para funcionar según su medida dada a ellos, entrarán en el gozo de su Señor, y el sufrimiento de su alma se acabará, y nosotros recibiremos nuestra vida de alma, nuestro disfrute con el Señor. Nos dijo que Él iba a establecer la mesa. Dije que no voy a beber de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo quiero estar en esa mesa del Señor, en esa reunión de la mesa, cuando el Señor ya no es nazareto, ya no está bebiendo el vino, y según Lucas 12, Él se va a levantar y se va a fajarse y servir a sus propios esclavos. No vamos a perder eso, pero el camino es que va a ser por medio de la realidad en la vida y la práctica de la vida del reino en la iglesia. Y hay varios obreros, como Pablo y su compañía, según Gálatas 4:11, que eran colaboradores para el reino de Dios. No somos colaboradores por el reino de alguien, por el imperio de alguien. No somos colaboradores de cualquier Jeroboam en la esfera del recobro del Señor. Somos colaboradores de Dios y somos colaboradores con el ministerio de la era, quien puso todo su ser en el reino del Padre hasta el fin. Estamos unidos a esta banda de colaboradores para el reino de Dios. ¿Cómo se atreve cualquier persona? Nunca he oído que había solamente una obra. No hay tal cosa como una palabra en la palabra. No la veo en el ministerio. Humíllense, lleguen a ser como pequeños niños, y que tus ojos sean abiertos, y que las escrituras te sean abiertos, y que tu mente sea abierta. Hay un solo cuerpo. Yo solo tengo un solo cuerpo. Mi solo cuerpo solamente hace la obra de la persona de Ron Kangas. Diferentes miembros, diferentes partes, tienen su propia función, pero todos hacen una sola obra. Hay una sola obra porque hay un solo Dios, un solo Cristo, un solo Espíritu, una sola redención, una sola palabra de Dios, una sola revelación, una sola vida divina y un solo cuerpo de Cristo, donde no hay una sola obra, donde hay una sola, como el papado, cardenales o arzobispos, obispos y sacerdotes y curas, sino estamos aquí solamente nosotros, los hermanos. El Señor nos dijo en Mateo 20, los gentiles se gobiernan sobre otros y ejercitan autoridad sobre otros, pero no será así entre vosotros. El que sea mayor, déjelo que sea vuestro esclavo. Ahora puedo concluir principalmente al leerles este último punto. Estos puntos necesitan al menos un mensaje para darnos cierta impresión de esto, de lo que es una persona apropiada cuando representa a Dios y su autoridad, una autoridad delegada. Y esto sale del libro del hermano Nee, del cual también tiene los extractos, la autoridad y la sumisión. Y todos los hermanos necesitan saber que ese libro tiene dos partes. No es solamente qué rebelde es todo el mundo y qué es lo que hace que sean tan rebeldes. La primera parte sí muestra esto, la rebelión, y nos expone hasta lo máximo, y con la autoridad y la sumisión no hay duda de esto. Pero muchos usan solamente la primera parte
para subyugar a otros. Pero mi carga esta noche es en la segunda parte, cómo ser una autoridad delegada. ¿Qué clase de persona es un Noé? ¿Qué clase de persona puede representar a Dios? Voy a leerles la lista y dar una palabra para regresarnos de nuevo hasta el título del mensaje, de la dirección única para traernos a la realidad de todo esto. Debe someterse a la autoridad. El centurión que le dijo al Señor, yo también soy un hombre bajo autoridad. Tenemos que aprender a someternos a la autoridad. B, debe comprender que no tiene ninguna autoridad en sí misma. Solamente el Señor tiene autoridad. Mateo 28, 18. El Cristo resucitado dice que toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada a mí. No me dijo a mí y a ti, sino a mí. Él tiene toda la autoridad. Yo, Ron, tu hermano, no tengo ninguna autoridad. Solamente Él tiene la autoridad. Y en 2 de Corintios, la autoridad que Él me ha dado es de verdad, es que Pablo me representa a mí. Él es el Dios que actúa. Y dice, Dios me dio esta autoridad, no para derribar, sino para edificar. Debe conocer a Dios y su voluntad. Los versículos son de Efesios, en la forma más alta. La voluntad en Apocalipsis 4:11 que exploramos con la clase para nuestro provecho. En la voluntad en Efesios 1:9 y 12. El hombre que conoce la voluntad de Dios puede ser capaz de representar a Dios. Debe ser alguien que se niega a sí mismo. Es un calificativo muy fuerte. Debe ser uno con el Señor y mantenerse en comunión constante e íntima con Él. Tienen que conocer la persona que representas. Debes conocer cómo Él piensa, qué es lo que Él desea, qué es lo que anhela, cómo se siente. Tienes que vivir en comunión con Él. F, no debe ser subjetivo ni actuar según sus propios sentimientos. Pablo dice, nosotros no tenemos suficiencia en nosotros mismos para considerar algo como si fuera de mí mismo. Pero algunos hermanos creen que todo es por su sentir interno, su propio punto de vista. Yo tengo mi punto de vista, mi propio vista es estrecho, pero en mi sentimiento, yo estoy de acuerdo con nada. Mi sentimiento es lo que cuenta. Yo reacciono a las cosas según cómo me hacen sentir a mí. Bueno, si haces, tú ya estás descalificado. No de ser un Noé hoy en día. No depende de lo que sientes, no lo que tú piensas, no es como tú ves las cosas, es el sentir de Dios, el pensamiento de Dios, el punto de vista de Dios. Tú lo representas a Él. Debe ser amable y lleno de gracia en su trato con los demás. Luke 6:35 dice que el Señor es bondadoso a toda la gente del mundo. Algo que representa la autoridad que es tan violento. Yo te voy a entregar a Satanás. Yo te ato. Tú has tocado mi autoridad. Tú has atentado contra mi dignidad. Yo voy a tratarte con mucha justicia. Pero esa no es la delegación de Dios. Él es muy lleno de gracia con otro en su trato con los demás. Vamos a ver. Él es capaz de aguantar las ofensas. Cuando venimos a este punto vamos a hacer algo que nos va a iluminar mucho. Pienso que nos va a abrir los ojos.
H. Debe ser una persona que está en resurrección, es decir, alguien que vive en la vida de resurrección de Cristo. Pablo dijo que tenía la sentencia de muerte en sí mismo para no tener confianza en sí mismo, en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Hermanos, que están aquí al frente, esta va a ser su lección fundamental. Cuando tú la aprendas, tú no vas a tener que decirnos nada. Vamos a verlos, vamos a oírlos y sabremos que el Señor pasó y ya no confías en ti mismo nada más. Así que tu vara está floreciendo y tiene almendras. No tienes ya un palo muerto para pegarle a otros, sino que tienes ahora una vara que reverdeció para alimentar a otros, con almendras, con flores que llenas de vida y de todo tu ser. Ya ni siquiera tú estás consciente de esto. La gente no siente ya la vara, ellos sino huelen la fragancia de los flores, del nutrimiento de las almendras. Y debe asumir una actitud humilde delante de Dios. Cuando Moisés era atacado, él se tiraba al suelo. No se puso ahí para declarar que estaba correcto, sino que Moisés y Aarón se tiraban y tomaban una posición humilde. Y hay otros versículos. Lucas 14. En una boda, el que escoge el lugar más alto, en una persona, un hermano me dice, un hermano que todavía es mi corazón y está en mi corazón y siempre va a estar en mi corazón. Pero se mudó a cierto lugar y asume que iba a exportar su ancianato y escogió el lugar más alto. Y finalmente estaba claro que hubiera sido un anciano en otro sitio, pero no era anciano en ese lugar. No hubo manifestación y el hermano Lee le dijo, aunque si te pidan que estés en la delantera, tú no debes estar en la delantera. Y tuvo que tomar un lugar más bajo. No pudo aguantar eso, así que se fue. Pero es mi hermano. Y lo veré de nuevo en ese reino eterno. Pero aprendan del sacrificio. No repitan la historia. Hagan historia al traer el reino y vivir en el reino. J. Debe ser capaz de soportar ofensas, no tan rápido de amenazar a la gente, excomulgarlo, entregarlos a Satanás, disciplinarlos. Tenemos aquí 1 de Corintios 4. Pablo dice, Dios nos ha hecho a nosotros los apóstoles últimos. Somos un espectáculo. Somos el último acto del Coliseo. Somos los criminales condenados a la justicia. Y escuchen, entiendan que voy a tratar de ser muy discreto, pero el hermano Lee nos dijo una vez que el mundo va a tomar todo este desperdicio, lo va a tomar todo lo peor que hay en el mundo y lo va a derramar sobre ustedes, y ustedes que representan a Dios. Y esa es la actitud que tienen ellos. Si quieres ser honrado, si quieres ser glorificado, si quieres tener seguidores, estás en la esfera equivocada. Porque el mundo deshonra a los embajadores. Perdónenme que les diga, nosotros estamos claros que somos el desperdicio, somos nada, somos un desecho, somos criminales sentenciados a muerte exteriormente, pero interiormente vivimos en la esfera magnífica del reino glorioso de Dios en vida.
que hay un gran cambio que va a ocurrir. Mao Zedong y Zhou Enlai ya tuvieron su tiempo para regir. Un reino viene a regir y los mártires vencedores de la China continental, yo creo, serán los correyes por 1000 años. Así que escojan cuándo quieren su gloria. ¿La quieren ahora en el mundo? ¿La quieren ahora en la iglesia? ¿Creen que estar aquí es tener gloria para ti mismo? Pero si tomas el camino del Señor Jesús, de los ministros del nuevo pacto, de los vencedores a través de las eras, salimos a Él fuera del campamento para llevar su reprobio. K debe reconocer su incapacidad y su falta de idoneidad. Moisés dijo, no puedo hacer nada. Hace 40 años tenía la fuerza. Así que maté a ese egipcio, pero ahora ya no puedo hacer, ya no puedo ni hablar. Y el Señor fue impaciente, le dijo, ya basta. Aarón va a ser tu boca y tú vas a ser para él Dios. Y Moisés, tú tienes que tener un hijo y tienes que darte cuenta de lo que eres. Tienes que tener una señal, no un hijo, tienes que tener una señal. Y mete la mano en el pecho y la saca y es leprosa. Tú eres un leproso. Yo sé que eres leproso. No hay otra clase de personas en la tierra, en la carne. Todos son leprosos, pero si no se confían en sí mismo, si estás consciente de tu incapacidad y tu inidoneidad, entonces, cuando estés débil, tú eres fuerte. Cuando tú no puedes, es cuando puedes. Y debe ser alguien que representa a Dios apropiadamente. No puede desarrollar, pero Moisés tuvo que fallar. Él se enfadó y Dios no estaba enojado. Él me representó a Dios. Entonces, ¿quién puede ser esta clase de persona? No tú, ni yo tampoco. En la vida natural, no. No importa qué inteligente, qué dotado seas, no importa qué entrenado seas. Solamente el Cristo en resurrección es esta clase de persona calificada. Pero en la economía de Dios, Dios está agrandando y reproduciéndose al Cristo reinante en todos nosotros. Y al final, en la nueva Jerusalén, con la nueva tierra y los nuevos cielos, todos los redimidos, regenerados, los que han sido santificados, renovados, transformados y glorificados hijos de Dios, van a ser reyes, reinando por los siglos de los siglos en los nuevos cielos y la nueva tierra. Este es nuestro destino. Todos nosotros, seas hermana en la carne o hermano en la carne, estamos llevados a la resurrección, y la vida en resurrección nos hace que seamos una nueva especie, una persona Dios hombre, un ciudadano de la esfera divina y mística. Este es el reino de Dios. Ahora, son las 9:05. No sé qué hacer después que oremos. Confío que el Señor guíe al hermano Dave Higgins, si es que debemos hablar por 10 minutos o 15 minutos, o si nos vayamos a la casa, no sé. Oremos y dejamos que el Señor rija sobre nosotros, seguimos al Espíritu y vivimos y disfrutamos el reino de